Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan día a día, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando, amados hermanos, en esta quinta semana, con el título del eslogan Éxodo, Jehová camina con su pueblo, y con un subtema, el Mar Rojo y la peregrinación en el desierto, las pruebas del creyente en su viaje a la tierra prometida. Y el tema de hoy, amados hermanos, en esta mañana, tiene como título la primera crisis de Israel en el desierto, cruce del Mar Rojo, la gran liberación de Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en su capítulo 14, de los versos 1 al 31. Antes de dar inicio, amados hermanos, quisiera iniciar con ustedes que me acompañaran a hacer una oración a nuestro Dios para que nos bendiga y bendiga su palabra. Inclinen su rostro, mis amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos regalas, que tú nos provees de poder ver la luz del día y poder estar viendo a nuestros familiares. Queremos agradecerte, Señor nuestro, que todos los beneficios que has dado durante esta semana y la semana que empieza, Señor, tú nos sigas bendiciendo. Te quiero pedir y suplicar, Señor nuestro, que quemes mis labios, Padre, para que tu palabra sea bendecida y tu pueblo sea alimentado, Señor. Bendice esta palabra, Señor nuestro, bendícela, que haga su fruto en su tiempo, Señor nuestro, y también te pido porque sigas bendiciendo a los administradores de este grupo, Señor, que tu bendición acampe siempre con este grupo de edificados en la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido y te lo suplico. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar la reflexión dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia a la mano, acompáñeme, mi amado hermano y hermana. Dice así la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y que acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que se les prepararan sus carros y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacases de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacases de Egipto?
Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Verso 13. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Verso 19. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y se fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndole en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre la tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros de Faraón y todos sus jinetes entraron en la mar tras ellos. Cuando ya estaban por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su vida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas a su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo su ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Verso 29. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y verso 31, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Amén. Palabra de Dios. La vida, amados hermanos, es muy difícil y cruel en ocasiones, y por consiguiente las esperanzas que nos han hecho levantarnos antes se hunden en la decepción y en la desesperanza. En cualquier parte del mundo en el que vivimos actualmente, cada día las personas se enfrentan a enfermedades, a sufrimientos, a pérdida de empleo, a problemas económicos, problemas familiares, hasta la muerte misma. El mundo se encuentra en caos. Esa era la situación que Israel en aquel entonces vivía, quienes habían sido liberados con brazo extendido y con grandes juicios para darles libertad, como dice la Escritura en Éxodo 6:6, de la mano dura de Faraón.
Los israelitas, una vez salidos de Egipto, mis hermanos, habían pasado 3 días de su viaje y estaban en los límites del desierto, y una marcha corta los pondría fuera del alcance de la persecución del faraón, pues los carros de Egipto podrían hacer poco avance sobre la arena seca y blanda. Sin embargo, Dios dio a Moisés una extraña y sorprendente instrucción. Le dijo a Moisés que cambiara de dirección y que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, junto al Mar Rojo, frente a Baal Zephón. Y ahora estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los tenía rodeados. Lo que parece un callejón sin salida, ante el mar de enfrente, el desierto por cada lado y las tropas egipcias detrás. Todo eso a Israel se le pide confiar, hermanos. En esta primera parte, de los versos 1 al 4, tiene como título el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios, mis amados hermanos, con estas acciones es darse a conocer, que lo reconozcan como su Dios, como dice el verso 4, y sabrán que yo soy Yahvé, o yo soy Jehová. Dios quiere que Faraón pensara que Israel se encontraba atrapado entre el mar y el desierto. Por lo tanto, se encontrarían indefensos y desvalidos, y sería fácil recapturarlos y llevarlos nuevamente como esclavos a Egipto. El motivo principal no era la venganza por la muerte de los hijos primogénitos, de los que ya se habla. El motivo es más bien es porque Egipto se había quedado sin servidumbre, es decir, sin mano de obra gratis. El país se había quedado devastado en toda su economía y moralmente también, al ser despojado de sus riquezas que se llevaron los israelitas. El faraón, al ser informado que el pueblo huía, dijo: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonar su trabajo? Verso 5, como ya lo leímos, el faraón los persigue afanosamente y apasionadamente, y la palabra para esto era radaf, según la traducción hebrea, que quiere decir, nos indica eso, persecución. El segundo propósito, mis amados hermanos de Dios, era que Dios se glorificara en Faraón y su ejército, se glorificaría por encima de los falsos dioses de los egipcios y del imperio malvado del antiguo Egipto. Serían destruidos por tener corazones endurecidos por su terrible pecado a la idolatría y por maltratar y esclavizar a otros pueblos, y en especial a su pueblo, el pueblo de Dios. Y el tercer propósito de Dios en estos primeros 4 versos es que los egipcios supieran que Él es el Señor, el único verdadero Salvador y Libertador del hombre, el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Amén. Y así fue, hermanos. Los egipcios reconocieron que ningún Dios falso de ellos podría hacer las maravillas que Jehová hizo al liberar a su pueblo. Así, al ejecutar Dios su juicio sobre el faraón y su ejército, Dios mostró misericordia al dar a los sobrevivientes egipcios la oportunidad de arrepentirse para que se alejaran de su maldad y su idolatría y se volvieron a Él, al verdadero Dios, al Dios único. Versos del 5 al 9. El cambio de parecer de Faraón y persecución del pueblo de Dios, un símbolo de un líder malvado del mundo. Un subtítulo que se le puso así. Amargamente, amados hermanos, el faraón se arrepintió de lo que consideraba una concesión apresurada. El orgullo y la venganza, el honor de su reino y los intereses de sus súbditos en la reconstrucción de su nación devastada por los juicios que envió Dios a través de las plagas, teniendo pérdida en las riquezas y en la mano de obra gratis, y además de destruir su agricultura,
su minería, su alimentación y sus servicios. Todas estas cosas movían al faraón el anular el permiso que había dado a aquellos esclavos fugitivos y a forzarlos a volver a sus tareas acostumbradas. La reacción del faraón fue movilizar su ejército preparado para la persecución inmediata y furiosa. Quiero abrir un paréntesis para que usted conozca qué diferencia hay entre los carros escogidos y los carros de Egipto. Los carros escogidos eran aquellos que disponían la guardia especial del rey. En total eran 600, y precisamente son llamados así, escogidos literalmente. Hombres terceros, 3 hombres eran destinados a un carro, el cochero, y 2 guerreros. Y usted haga su multiplicación y su suma como quiera hacerlo. 600 por 3 hombres por cada carro eran 18,000 hombres, hermanos. En cuanto a los carros de Egipto, los carros comunes eran llamados así, llevaban solo 2 personas, una para manejar y la otra para pelear. Y a veces había solo un solo hombre en el carro, el cochero, quien ataba las riendas alrededor de su cuerpo y se estaba preparado para pelear. Estos carros eran de construcción liviana, abiertos atrás y apoyados sobre ruedas pequeñas. Cerramos el paréntesis. Además de esos carros, amados hermanos, Faraón asignó a hombres de a pie y a la caballería. Era un ejército impresionante de grandes proporciones, mis hermanos. El gran ejército inició la marcha armada. Faraón persiguió a los israelitas y les dio alcance a las orillas del mar, lugar que acaparon. Los israelitas, al enterarse de que los perseguían, temen y prefieren no haber salido de Egipto. En estas circunstancias, el corazón divaga y sugiere que ser esclavos es mejor que estar muertos. Se quejaban y acusaban a Moisés de haberlos llevado al desierto para que el ejército egipcio los mataran. Estaban enojados con Dios. Se habían olvidado, mis hermanos, que hace 3 días la bondad más grande que Dios les había hecho al liberarlos de la esclavitud mediante la 10ª plaga. Así de groseros fueron los israelitas por su incredulidad. El desierto ya no es signo de esperanza y libertad, sino de muerte. Versos 11 y 12. Y comienzan a gritar, ¡Exac! ¡Exac! Quiere decir, era un chillido desesperado. El pueblo se sintió indefenso y desesperado porque no veía una vía de escape y se sintieron presas de una desesperación intensa y profunda, olvidando que Dios los liberó con su poderoso brazo de salvación. Amados hermanos, debemos darnos cuenta del miedo que se sintió o que sintió el pueblo al verse atrapado y amenazado. Imagínese usted, por favor, esa escena, usted en su mente, cómo estaba el pueblo de miedo, temeroso. ¿Se puede considerar natural en una situación así el tener miedo? Y por supuesto, clamar a Dios es una reacción normal. Pero lo que estaba mal era el quejarse y volverse en contra de su líder, que era el enviado de Dios. Eso demuestra que los israelitas no tenían fe en Dios, no confiaban que Dios los liberaría del peligro. Ellos fueron testigos como Dios los liberó de la esclavitud de Egipto con su poder de enviar 10 plagas de juicio sobre Egipto, pero su miedo fue más y su falta de fe hizo que olvidaran todo eso, mis hermanos. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, te hago una pregunta a ti. Sí, a ti que me escuchas. ¿No te has encontrado en alguna situación similar con un problema o alguna crisis en la que no ves alguna solución, en la cual no surge ninguna vía de escape?
Yo creo seguro que sí, hermanos. La vida puede parecer llena de calles sin rumbo y sin salida. Pareciera que no podemos echar mano de cualquier dirección en la vida. Y en ocasiones, lo que no queremos que suceda, sucede, si es que alguna vez podemos determinar lo que queremos. Por más que pienses que ya has llegado al límite de tu resistencia, y aun cuando Él, el Dios, parezca que está ausente, Dios actuará en el momento oportuno, en el momento más oportuno para ti. Amados hermanos, recuerda que cuando clames a Dios, Él siempre te escuchará y llegará a tiempo. Clama a mí y yo te responderé, dice el profeta Jeremías 33:3. No olvidemos las experiencias que dieron lugar a la palabra del Señor en el Salmo 107. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Amados hermanos, como creyentes que somos, no debemos temer, por muy grave que sea nuestra situación o terrible que parezca nuestro problema. El verdadero creyente no debe tener miedo, y mucho menos que le falte la fe. Porque la palabra de Dios es clara, mis hermanos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y el salmista nos dice a ti y a mí, dice Jehová, está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Los versos 3 y 14, mis amados hermanos, que ya leímos, lo vamos a parafrasear de esta manera. Su miedo de los israelitas contrasta con la actitud serena de Moisés, que lleno de fe y de confianza en Dios, les dice, no teman, estén firmes, Jehová los salvará y Él pelea por ustedes. Verso 13, Biblia de Jerusalén. Nunca, tal vez, fue tan severamente probada la fortaleza de un hombre como la de Moisés, con una serenidad mansa, tranquila, noble, uno de los ejemplos más sublimes de valentía moral hallados en la historia bíblica, mis hermanos. Moisés sabía que el camino a la victoria era la confianza en el Señor. Y el escritor de Hebreos dice, por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Hebreos 11:29. Hago notar, amados hermanos, porque creo que es importante, Moisés dio 3 órdenes. No temáis, porque Dios está de vuestro lado. Estad firmes, porque no podéis ganar esta batalla por vuestra fuerza. Ved la salvación de Jehová, porque Él luchará por vosotros. Moisés veía la nube milagrosa que todavía los acompañaba, y su confianza provenía solamente de la esperanza en una intervención divina, aunque tal vez él habría buscado la liberación esperada en otras partes. Su mirada buscaba por todos lados, menos en la dirección del mar. Y sin embargo, Moisés clama a Dios, porque el miedo también se apoderó de él, sintiéndose descorazonado e indefenso. Verso 15. Y el Señor lo tranquiliza y le pide calma y que se ponga en marcha. Pero por eso Dios le pide que continúe y se ponga en camino. Ante todo esto, mis hermanos, es importante que nosotros también estemos firmes y confiados en Dios antes de marchar, conforme a lo que dice el verso 15. Ahora, yo pregunto, y te pregunto, hermano, ¿qué es lo que los israelitas ven
cuando miran hacia adelante? Nada más que agua. El mar Rojo veían, y atrás de ellos estaba el enorme ejército del faraón dispuestos a matarlos. Pareciera que Dios les ordena caminar hacia adelante a una tumba de agua. Esa era una orden muy ilógica y difícil de acatar. Pero la palabra del Señor dice: estad firmes y creed en Dios, esperen la liberación que Jehová hará por vosotros, gritó Moisés. Verso 13. Fue entonces que Dios dividió el mar Rojo para que su pueblo pudiera librarse de su enemigo. En aquel momento Moisés levantó su vara y Dios empezó a obrar. El resultado fue un increíble milagro, un milagro extraordinario e inimaginable. Las aguas se dividían de manera que el pueblo pasara en medio de ellas por un camino de arena nunca antes pisado. Y los versos 16 y 18 muestran el propósito de Dios al dividir el mar Rojo. El primer propósito fue: Dios había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud y conducirlos a la tierra prometida. El segundo, Dios se glorifica en Faraón y en su ejército, haciendo que la justicia cayera sobre ellos. El tercero, que los egipcios supieran que Jehová era el único Dios, el Dios de la liberación y la salvación. Y el último, el cuarto, los egipcios que sobrevivieron estaban destinados a conocer este hecho: el Señor Jehová era el Dios vivo y verdadero, reconociendo con ello que ningún Dios de ellos poseía poder igual. Amados hermanos, las obras del Señor son tinieblas para el mundo, pero luz para su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios mantuvo a los ejércitos separados toda esa noche. El ángel de Dios fue a la vanguardia de su pueblo, se pasó a la retaguardia, y él se interpuso entre Israel y los egipcios para protegerlos del ataque. Verso 19. Lo mismo hizo la columna de nube, se interpuso entre el pueblo de Dios y los egipcios. Fue una cortina de oscuridad para los egipcios y luz para el pueblo de Dios. Es decir, que los egipcios perdieron de vista al pueblo de Dios. Había una oscuridad total, una neblina tan espesa entre ellos que no podían ni ellos verse las manos. Entonces Dios abrió el camino hacia adelante al enviar un fuerte viento que hizo que el mar se retirara durante toda la noche, levantándose las aguas como muros de la derecha y muros a la izquierda, dejando un camino en seco para que pasara su pueblo. Debió ser un camino amplio, mis hermanos, por lo menos de 1 kilómetro de ancho, para que pasaran más de 2 millones de personas, según el comentario de George Bush, que es un comentarista en la página 178, hermanos. Sin duda alguna, que los israelitas temieron al oír el viento soplar, pero el mismo viento que los atemorizó era el medio de su salvación. La nación entera atravesó el mar Rojo por tierra seca. Ya casi de día, el pueblo ya se encontraba del otro lado. Habían presenciado y experimentado un verdadero milagro. Dios había apartado las poderosas aguas temporales, había cambiado las leyes de la naturaleza que Él mismo decretó con el objeto de salvar a su pueblo de sus enemigos. Ese es el Dios en que creemos, amados hermanos, el Dios vivo, el creador del universo, el único Dios, nuestro Salvador, el que nos redimió del pecado. Y el salmista lo describe así: las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y temblaron, se estremecieron los abismos, los nubarrones vertieron sus aguas, tronaron las nubes, también se desplazaron tus rayos, el tronar de tu voz estaba en el torbellino, los relámpagos alumbraron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. Tu camino estaba en el mar, y tu sendero en las caudalosas aguas, pero tus huellas nadie las pudo conocer. Como a un rebaño has conducido tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón.
Salmo 77, versos 16 al 20. El recuerdo, amados hermanos, de este relato en que Dios libera a su pueblo, sea para usted, para mí, un remedio poderoso contra la desconfianza, contra el desánimo en sus promesas y en su bondad, porque Él es Dios y como tal no cambia, mis amados hermanos. Sin embargo, hermanos míos, el mismo mar que fue la salvación para Israel fue condenación para Egipto, porque Dios usó las aguas para ahogar a los egipcios por la dureza de sus corazones, por su odio profundo y su sed de venganza contra su pueblo, y para separar a Israel de Egipto de manera permanente. Faraón cosechó lo que sembró porque ahogó a los niños judíos y ahora su propio ejército se ahogó. Amados hermanos, si alguno de ustedes, yo estoy seguro que la mayoría, vio la película clásica de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, en lo que aparecen dos figuras. Primero, Charlton Heston, que hizo el papel de Moisés, y Yul Brynner, que hizo el papel de Faraón. Esa es una de las cintas más importantes de la década de los 50, de las grandes películas bíblicas. Yo le invito, amado hermano, si usted vio, traiga a su mente la escena impresionante de cómo se abre el mar rojo. En esa escena, mucha gente lloró y se maravilló del poder de Dios que utilizó para salvar a su pueblo. Menciono esto porque yo era un niño de 10 años escasamente cuando se estrenó la película. 1956, yo la vi en 1959, junto con mi abuelita que la llevé. Pero créanme, aunque a pesar de que era un niño, yo veía a mi abuelita que no sabía ni leer ni escribir, por eso la acompañé para traducirle y hablarle de la película en los diálogos. Ella se le sonrojaron sus ojos al ver esta escena, por eso hago mención. Mucha gente lloró, se impresionó por el poder de Dios. Imagínese usted, amado hermano, lo que haya vivido el pueblo en esa ocasión. Cuántos habían llorado y cuántos tuvieron miedo al pasar el mar abierto, hermanos. Y hoy te pregunto, mi amado hermano, y también te pregunto, mi amada hermana y amigo que me escuchas, ¿te has sentido sola, triste y desamparada? ¿Te ha faltado la fe alguna vez y te has puesto a llorar porque te has sentido solo o sola e impotente en tus problemas porque crees que Dios no te escucha y te responde? Pues hoy extrañamente el Señor te habla y te dice que dejen de llorar, que dejen de preocuparse. Más bien te está diciendo que te muevas, que camines hacia adelante. El Señor te hará un camino, pero el Señor te quiere hacia adelante. En la Biblia la palabra mar significa caos. Y eso era precisamente para los israelitas y para los otros pueblos antiguos como los egipcios. Ese caos, hermanos, aparece en nuestras vidas en diferentes formas y momentos que no esperamos, como si fuéramos a ser devorados por ese caos, el cual es confuso, borroso, puesto que no nos deja ver con claridad al quedarnos abrumados, quietos, con miedo por los problemas. Haciendo un símil a la creación en los orígenes, la apertura de las aguas en el mar hace aparecer seca la tierra, al igual que en la creación, cuando Dios al crear hace surgir la tierra seca. Génesis 1, 9 y 10. La liberación del pueblo es una nueva creación, un nuevo acto creador de Dios. Miremos a aquellos israelitas traspasan las aguas y salen de ellas ya no como esclavos, sino como un pueblo libre. Dios intervino, estaban condenados a una cruenta derrota, pero Dios los salva, los libera y los hace libres.
De la misma manera, tú y yo nunca podríamos ser salvados, no podríamos ser redimidos, a menos que Dios interviniera en nuestra vida. La redención es la obra del Señor. El profeta Jonás dijo, la salvación es del Señor. Jonás 2:9. Por lo tanto, usted y yo, ya redimidos, salvos por la gracia y misericordia de Dios, ahora somos una nueva criatura. Hemos surgido a una nueva vida en Cristo Jesús. Dios nos libera de este caos que nos impide seguir adelante. La exhortación de esta mañana, mis amados hermanos, es que mantengámonos de pie y firmes en proseguir adelante, porque Dios nos acompaña siempre. El salmista la clamó diciendo, y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Salmo 47. El Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Amados hermanos, la fe de Moisés era porque conocía a Dios y estaba en su presencia, y Dios lo conocía a él. Cuando usted está o esté en la presencia de Dios, no hay nada que lo pueda vencer, porque Dios lo conoce. Nuestro fracaso y nuestro miedo se deben a menudo a que tratarnos de hacer las cosas solos, sin tomar en cuenta a Dios. El secreto de una vida victoriosa, hermanos, es estar en su presencia de Dios antes de estar en la presencia con los hombres. Dios ha mostrado toda su gloria a los egipcios, lo han reconocido y los israelitas son libres. Pero nada de esto tendría sentido si el pueblo no hubiera logrado iniciar una nueva relación con Dios que consiste en creer en Él. Éxodo 14:31 termina diciendo, cuando Israel vio la gran hazaña que Jehová había realizado contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyó en Él y en su siervo Moisés. Hermano, hermana y amigos que nos acompañen, hay que creerle a Dios y a su Hijo Jesucristo. No temas, sigue adelante, prosigue la meta, que el Señor te bendiga y esté con ustedes todos los días de su vida. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.